lo que aportan los ricos en Argentina es muy poquito. Y yo te diría que si uno mira la medida de ayer que toma Batakis, que es subir la retención que le haces a los que compran dólares en el exterior con la tarjeta o viajan al exterior. Eso, hay mucha gente que viaja y que vive en una economía en negro, una economía gris, y que ahora va a tener que pagar impuestos, porque cuando viaja le van a hacer una retención, ¿no? Es decir, además de que se hace para que no gastemos dólares, es un impuesto a las personas que tienen capacidad de viajar, que seguramente no son pobres. Si viajan, habrá algunos que son clase media, viajan sí, pobres no. Si unimos esto a la revaluación fiscal, que me dicen que va a ser muy importante ese ingreso, y a otro proyecto que está por salir en los próximos días, a mí me parece que Argentina está buscando el equilibrio fiscal, subiendo el aporte de lo que pagan los que más tienen en Argentina. Y a mí me parece, la verdad, la mejor fórmula. Yo no sé el apoyo político que va a tener, no sé cómo les va a ir en los mercados en estos días, no lo sé, todo es incertidumbre. Si el que sabe cómo va a terminar todo esto se hace rico, nadie lo sabe. Ahora, que yo estoy convencido de que esto es lo que hay que hacer. Y si vos te fijás en lo que están haciendo los partidos populares y los partidos de izquierda, lo que está haciendo Pedro Sánchez en España, lo que anuncia Petro ahora en Colombia, Boric en Chile, lo que dice Lula que va a hacer es eso, ¿no? Es cobrarle más impuestos a los ricos para tener equilibrio fiscal. Es decir, el Estado interviniendo, cobrándole más a los ricos para poder aportar a los que menos tienen, pero sin gastar más de lo que entra. Muchos países lo hicieron desde hace mucho. La verdad es que Lula siempre tuvo mucho cuidado fiscal, como lo tuvo Correa, como lo tuvo Evo, como lo tenía Néstor, pero ahora se dan cuenta que por la inestabilidad financiera internacional se hace imprescindible, porque te pasan por arriba. Y cuando vienen las crisis, las crisis generan movimientos regresivos de la distribución, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es una distribución, de una transferencia de recursos de todos nosotros, que todos los días pagamos más caro los precios, y ese dinero va a los grandes, a los que tienen más dinero. Entonces, todos están viendo que tener equilibrio fiscal, que ya era importante, ahora se hace imprescindible, pero están buscando el equilibrio fiscal al revés de lo que hace la derecha. Cuando llega Macri, ¿qué hace? Le bajan los impuestos a los ricos. ¿Qué es lo que propone Larreta? Bajar los impuestos a los ricos. Lo propone sin ningún problema. ¿Qué es lo que propone Bullrich? Bajar los impuestos a los ricos. Entonces, la diferencia entre el gobierno nacional y popular y la derecha no es si tiene déficit o tiene equilibrio. La diferencia es quién mantiene el Estado, quién paga. Y cuando uno ve esos datos de OCDE, se da cuenta que tiene mucho para trabajar en esa materia. Lo que pasa es que le mienten a la población todo el tiempo diciendo que los impuestos son altos en Argentina. Ahora, claramente le falta una narración a todo esto. Esto de que vos te enteres de una medida a las 11 de la noche y que no esté integrada a las otras medidas y que nadie cree un hilo narrativo para decir qué es lo que está haciendo Batakis, bueno, da lugar a que vayas a tener paros, a los movimientos de Grabois, qué sé yo, que, guarda, yo no estoy en contra, ¿no? No estoy en contra. Ahora, ¿alguien les explicó lo que se está haciendo? Alguien se está parando adelante diciendo, miren lo que es el mundo. El mundo está en crisis, hay crisis de deuda por todos lados, están cayendo los gobiernos, no hay energía, faltan alimentos, hay desabastecimiento. Nosotros tenemos que ordenar esto y lo vamos a ordenar sacándole a los que más tienen. Porque si no vamos a tener una desintegración política, vamos a tener un gobierno mucho más acosado que antes, porque no solo va a estar acosado por los mercados, sino por la CGT, por las organizaciones sociales y qué sé yo, por el solo hecho de que no haya alguien que se pare y hable. Y esta no es tarea
para Gabriela Cerruti. Gabriela Cerruti tiene que seguir haciendo eso que hace y está bien, pero la narración política tiene que estar en manos de lo más alto de la política. Yo diría del presidente, que ahora que empieza a notarse los discursos, cosa que me parece muy bien, podría narrar un muy buen discurso contando lo que es el contexto internacional y contando las decisiones que se toman en medio de ese contexto internacional y que además son similares a la de los líderes regionales de izquierda, de centro izquierda o de movimientos populares, ¿no? Y me parece que eso fundamentalmente es lo que está faltando, porque si no, nadie entiende cuáles son las medidas. Nadie entiende, ¿sí? Porque equilibrar las cuentas no necesariamente. Batakis no dijo, yo le voy a pagar menos a los jubilados, le voy a pagar menos a los empleados públicos. Dijo que no iba a sumar más cantidad de empleados públicos. No dijo que le iba a bajar el sueldo. En ningún momento habló ni de sacar remedio, todas esas cosas que hacía la derecha. ¿Se acuerdan los primeros meses? Sí. En ningún momento dijo eso. En ningún momento dijo eso. Entonces, primero me parece que habría que esperar, pero bueno, cada uno hace lo que quiere, toda la gente además que está tomando medidas, o toda la gente no, la mayoría tiene todo mi respeto, ¿no? Y están cumpliendo el rol que tienen que cumplir. Pero claramente le falta una narrativa a esto para explicar qué es lo que se está haciendo, porque a mí me parece que esta medida que toma Batakis, sumada a la de Revalúa, sumada a otras que está tomando, que además tiene la inteligencia de buscar medidas que no tengan que pasar por el Congreso, ¿no? Muchos la subestimaban a Batakis, no hay ninguna gila Batakis, ¿viste? Está clavando cosas que no pasan por el Congreso, ¿no? Uno dice, bueno, esto lo hizo fundamentalmente para que no se gasten tantos dólares, sí, me parece bien, pero además es una forma de adelanto de impuesto a las ganancias y bienes personales, ¿no? Así que a mí me parece que en estos tiempos, porque vos tenés dos partes, ¿no? Una, tranquilizar a los mercados. Ayer la noticia, lo hablábamos con Cristian en la tardecita del día, prácticamente no estuvo en los portales, que es que la crisis en pesos que teníamos, que se disparó en la última semana de Guzmán y creció luego de la salida de Guzmán, ayer empezó a temperarse. Ayer vencían 8.000 millones de pesos y el gobierno consiguió 120. ¿Sí? Es decir, empieza a adelantarse a esos vencimientos tan grandes, que decíamos, tiene 500.000 millones por mes, qué sé yo. Bueno, ayer consiguió 120.000 millones de dólares de esta. Con lo cual, una parte tiene un problema de pesos y un problema de dólares. Una parte, que es el problema de pesos, Batakis lo empezó a solucionar ayer. Batakis y PC, ¿no? Que trabaja con ella. Está interviniendo también la Comisión Nacional de Valores para empezar a controlar mejor lo que pasa con el contado con liqui y el MEP y todo eso, es decir, para achicar la brecha. Ahora, lo que falta, a mí me parece claramente, es alguien que explique esto, que además es lo que están haciendo los gobiernos progresistas en general, es decir, tener equilibrio fiscal para no depender de los movimientos financieros internacionales que te barren, te destrozan, y eso sí le hacen daño a los trabajadores, pero lograrlo cobrándole más a los que más tienen. O sea, me parece perfecto. Bueno, eso me parece que debería explicarse y además debería contextualizarse en el desastre internacional en el que vivimos, ¿no? El desastre internacional que vivimos. Y no sé, yo no lo estoy leyendo de esa manera, no estoy viendo que se comente de esa manera, ni desde Rosada, ni desde el Patria, es decir, hay un silencio en general, y no se arma una narrativa alrededor de esto. Quizá porque no lo crean del todo, yo sí creo que es lo que hay que hacer, quizá porque no todos los actores estén convencidos de que es esto lo que hay que hacer, por eso no acompañan, pero yo creo que, no sé, por lo menos que acompañe el presidente, qué sé yo, y que explique lo que está haciendo su ministra de Economía, porque a mí me parece que está bien lo que está haciendo, dentro de una situación muy delicada, ¿no? Y todas las cosas que venimos contando en los últimos días. Pero no se está entendiendo del todo algo que no hacía Guzmán, claramente no hacía Guzmán no quería pisar ningún callo, ¿no? Y que tiene mucho sentido y que ya empezó a dar algún resultado, porque ayer la noticia
importante, que prácticamente no salió. Todo el mundo habla del dólar paralelo. El dólar paralelo voy yo un rato y lo subo, ¿viste? Digo, son 2 mangos. La noticia claramente fue la licitación en pesos ayer. Y digo que contribuyó pesos porque armó alguna arquitectura ahí desde el Banco Central de soporte del precio de esos bonos, pero no le está yendo mal para el desastre y además para la soledad en la que ingresó, ¿no? Porque te acuerdas que iban a cambiar todo el gobierno, qué sé yo, entró solita su alma, sí. Batakis, ¿no? Sí, y por ahora y ni siquiera recibe apoyos públicos. Y la verdad que me parece que está agarrando por donde tiene que agarrar. Que al fin y al cabo tiene que ver con su historia, porque era lo mismo que hacía en la provincia de Buenos Aires. Subirle los impuestos a los que más tienen para equilibrar las cuentas. Y la verdad es que si ella logra subirle los impuestos a los que más tienen para equilibrar las cuentas, no solo va a ser un país más justo, porque pagan más los que más tienen, sino que va a ir bajando la inflación. Y bueno, todo esto, que cuento yo acá, que es mi interpretación y a mí me parece bien, no veo que alguien lo esté contando. ¿Qué sé yo? No sé, que lo cuente Scioli, si no lo cuenta Alberto, no sé, ¿viste? Mansur no habla, Guado habla muy poco, qué sé yo, no hay nadie que hable en este gobierno, ¿no? Y hay que hacer política, es eso también. Narrar lo que estás haciendo para que la población entienda. Ayer decía, ¿no? La militancia está desilusionada. Bueno, hay mucha gente enojada porque le dan manija todo el día desde los medios, y muchos de los que votaron, que además son votantes del peronismo desde siempre, o desde el 2007 cuando asume Cristina, porque estaban contentos con lo que había hecho Néstor y qué sé yo, están mirando y no saben qué es lo que está pasando. Y a mí me parece que alguien debería explicarle qué es lo que está pasando. Y también deberíamos tener una mayor presencia del conflicto internacional en todos los medios que vos puedas, digamos, ¿no? Digo, las cosas que dicen los líderes, digo, si Cristina la próxima vez que hace un acto habla del contexto internacional, bueno, todo el mundo lo va a levantar, porque lo que dice Cristina, todo el mundo lo levanta, ¿no? Si dice, mirá, los alemanes, ayer me mandabas, Nico, el último WhatsApp que me mandaste sobre el uso del carbón. Sí, el informe del Deutsche Bank, no carbón, leña. Leña, hay un informe, estaba circulando ayer un informe del Deutsche Bank, que es uno de los bancos privados más grandes de Alemania, que decía que había que empezar a evaluar el impacto que podría tener el uso de leña para calentar hogares individuales, familiares, en la demanda de gas. Bueno, están volviendo a la Edad Media los muchachos, claro. Estabas hablando de China, Estados Unidos, Japón, Alemania, cuarta potencia del mundo, de la primera potencia exportadora, de los tipos más eficientes del mundo, analizando el uso de la leña. Digo, por favor, avisémosle a los argentinos en el lugar que está el mundo, ¿no? Los franceses cortan la luz a medianoche. Sí. Digo, es una situación desesperante. Desesperante. Y ¿no? Que no parece que vaya a ponerse mejor, sino el contrario, porque Europa, recordemos que está transitando el verano ahora. El consumo de energía es más bajo, porque además, para quienes no saben, como en la mayoría de Europa, sobre todo en los países más desarrollados, los del norte de Europa, no hay altas temperaturas en verano. No es como acá, que tenés picos de demanda de energía por aire acondicionado. Es rarísimo encontrar un aire acondicionado en una casa en Alemania, por ejemplo, o en Francia, o en Suecia, digamos, no se usan. Aires acondicionados hay en los shoppings, hay en los grandes edificios, pero en los hogares no existe, con lo cual la demanda de energía cae mucho en el verano y sube mucho en el invierno, obviamente, porque las temperaturas también son mucho más extremas. Claro. Con lo cual, esta situación que vemos ahora, a medida que pasen los meses, y salvo que cambie el rumbo del conflicto de una manera espectacular que nadie está previendo, va a empeorar. Uh-huh. Bueno, por eso digo, cuando habla Cristina, toda la militancia la ve. Podría, una vez, darle contexto a todo eso y explicar estas cosas que están ocurriendo en el mundo. Ahora Alberto habla menos, con lo cual cuando hable lo van a levantar. Entonces empecemos a dar un contexto en donde nos estamos moviendo, ¿no? Porque uno, qué sé yo, acá, por lo menos yo, la verdad, he criticado muchas cosas de las que hizo Alberto, y he criticado también cosas de Cristina, he criticado su
su posición frente al FMI, su posición frente al déficit fiscal, su posición frente al tema de tarifa. Nosotros decimos lo que pensamos en cada caso, ¿no? Ahora, la mayoría de la gente escucha barrabasadas todo el tiempo en la mayoría de los medios, ¿no? O hipocresía y qué sé yo, con lo cual una narración la tienen que llevar ellos. Es decir, bueno, mira, en este contexto es en el que nos estamos moviendo, además de que recibimos un default privado, de que recibimos un default con el Fondo Monetario Internacional, que recibimos 8 millones de personas comiendo en comedores, nos agarró la pandemia, nos agarró la guerra, y así está el mundo. En ese mundo en que están así es donde nosotros necesitamos la renta inesperada, en donde necesitamos reevaluar y qué sé yo, y al que menos tiene no le vamos a sacar nada. No le vamos a sacar nada, no va a haber tocado su jubilación, no va a haber tocado su salario público, o sea, reafirmarlo eso, porque si no parece que Bataki vino a atacar a los trabajadores, ¿no? Eso es lo que uno percibe. Sí. Porque si vos a este panorama le sumás que ahora vas a ver las organizaciones sociales en la calle, la CGT haciendo... La CGT sale a la calle y decir, no, nosotros salimos contra el gerente de mayonesa de Molinos. Si salí a la calle, salí para quejarte del gobierno, la interpretación siempre va a ser esa, ¿no? Es decir, que la política hable un poco y le dé contexto y le dé una narrativa a todo esto. Y a mí me parece además que poniéndose de acuerdo en algunos detalles, esta posición de ir hacia un equilibrio con cuidado, sin tirar, sin gastar en boludeces, pero sin tocar el bolsillo de los trabajadores en cuanto a lo que el Estado puede hacer. Y sacándole guita a los que más tienen, me parece que esa es una narrativa en la que pueden acordar los tres líderes de la coalición. Y puede empezar a haber un discurso común, porque al fin y al cabo es la narrativa con la que está haciendo campaña Lula, con la que está gobernando Petro, con la que está gobernando Boric. O sea, si nosotros vamos a ir a buscar un triunfo siendo parecidos a lo que es la izquierda de la región, ¿por qué no sostener un discurso parecido a cómo gobierna la historia de la región? También tenemos ahí el ejemplo de España, un Pedro Sánchez que había empezado su gobierno despegándose un poco de Podemos y tratando de hacer un giro hacia el centro, y que ahora, ante la situación de crisis, está volviendo a tomar medidas más de izquierda. Hablábamos el otro día de este impuesto extraordinario a las energéticas y a las empresas de alimentación. A los bancos, a las energéticas y a los bancos. Claro, España no tiene la industria agrícola que tenemos nosotros. Sí. Acá podría ser a las energéticas, los bancos y las exportadoras de grano. Pero claramente ese es el camino que están tomando incluso gobernantes que jamás se definirían a sí mismos como de izquierda, como Macron. Está también avanzando con el control del Estado de empresas estratégicas. El mundo pide eso. Claro. El mundo está pidiendo eso. Te digo más, ¿no? La verdad, lo que pasa es que el gobierno no se puede dejar narrar por otro, pero yo estoy viendo todo el tema tarifa. Ustedes saben que yo soy de los que pienso que deberíamos pagar la tarifa que corresponde, menos el que no puede. O sea que la división debería ser así, ¿no? Todos deberíamos pagar lo que vale la tarifa, cuidarla, la energía, como se cuida en todo el mundo, porque es escasísima, menos los que no pueden. Hay 42% de pobreza, bueno, el 42% pagará una tarifa social. Ahora, también me gustaría que la utilización de esos ingresos de las tarifas sea la que corresponde, que no quede en manos de Denor y de Edesur. Sinceramente, ya que Macron hizo eso, a mí me gustaría mucho, cuando decimos cuál es la bajada de los cuadros, que parte de la bajada de los cuadros sea que el Estado recupere ciertas herramientas que necesita para hacer política. Yo creo que Denor y Edesur deberían ser estatales. Yo creo que el Estado debería hacer movidas en términos de hidrovía, en términos de puerto, de todas las cosas que son estratégicas y que puede manejar, y que de acá en adelante van a ser, si vos vas a tener un periodo de guerra muy grande, y esas cosas las tenés que manejar. Claro. Esas cosas las tenés que manejar. Entonces yo soy de los que creen que salvo los más pobres, todo lo demás deberíamos pagar la energía, gastaríamos menos y no le generaríamos... yo prefiero que ese dinero el Estado lo gaste en otra cosa.
pero también me gustaría que después no se lo quede Manzano. ¿Ok? Y la verdad que todo el sistema de subsidios es medio raro, me genera un poco de ruido a mí. Pero bueno, hace falta un volumen político que hoy no existe para hacer esas cosas, ¿no? ¿Quién te narran hoy? Johnny Viale y Feynman, Abbott y Costello. Dijo, ¿no? Por eso no me parece arbitrario cuando se empieza a hablar de revalúo, aparecen economistas como Tetaz que dicen que saca bienes personales, porque revalúo impacta más al tema bienes personales que otra cosa. Eso dijo, me la perdí. Sí, Tetaz dijo que había que... O sea, ese 2% que yo acabo de decir, que lo único que pagan los ricos, lo quiere eliminar. Lo quiere eliminar, quiere eliminar bienes ir a pago de impuestos de rico cero sería. Y bueno, pero redoblan todo el tiempo la apuesta, o sea, a niveles inconcebibles. Bueno, por eso yo diría, bienvenidos los Grabois a la política argentina, porque ellos nos corren por derecha todo el tiempo. Bueno, bienvenidos los Grabois, los soberanos, qué sé yo, que digan, viste, bueno, saquémosle todo el campo, empecémoslo a correr por otro lado. ¿Viste? Porque si ellos proponen eliminar el impuesto a la riqueza, está bien, nosotros propongamos que le sacamos todo y lo dividimos entre todos y hacemos campo más chico como en Estados Unidos, entonces no discutimos más porque no tenés poder y qué sé yo, ¿viste? Porque es que no lo había escuchado. No, es que nadie se espanta, es así, cuando ellos dicen, bueno, eliminemos los impuestos, porque a ver, decir bienes personales, eliminemos todos los impuestos a los que más tienen y a los ricos, nadie se espanta, los escucha. Del otro lado ni siquiera los medios populares, ya cada vez quedan menos, pero los medios que tengan alguna visión más popular, pero cuando... Están los medios, vamos a ponernos de acuerdo, están los medios de Macri, los medios de Larreta y los medios que eran de Cristina y se fueron con Larreta. No, porque si no nos ordenamos, si claro, nos organizamos, hablamos todo. Perdóname. No, pero es así. Y hoy del otro lado vos capaz que avanzás o decís, bueno, me parece que habría que subir. No, pero eso es confiscatorio, y tenés a todos los medios, los de Larreta, los de Macri y los que eran de Cristina y ahora son de Larreta. Pero todos salen a decir, no, pero qué locura, basta de impuestos, que papá. Por eso insisto, y nada, no quiero redundar y repetirme, pero me parece que si van por ahí, es un trabajo, insisto, muy difícil, porque tiene que ver con el alto nivel de informalidad de la economía, tiene que ver con que siempre fue más fácil subir un impuesto que tratar de captar mayor cantidad de contribuyentes vía formalización o hacerlo progresivo. Es difícil, pero me parece que indiscutiblemente en este contexto internacional, como dice Nico, además internacional que va a durar mucho tiempo, hay que ir por ahí y no hay que abandonarlo ante el primer... y hay un factor más que charlábamos más temprano a partir de estas declaraciones de Bolton, del exfuncionario de la Casa Blanca, donde nos recuerda, porque es algo que en realidad ya sabemos, pero que a fuerza de invisibilizarlo en los medios queda en un segundo plano, pero nos recuerda que Estados Unidos naturalmente interviene en la vida interna de los países que considera parte de su esfera de seguridad, y Argentina es uno de ellos. Con lo cual es algo para tener en cuenta cuando vemos manifestaciones como la del fin de semana, paros como el de ayer, declaraciones como las de Geller, el ex embajador en China, que dijo que lo de Bolivia no había sido un golpe porque Evo huyó y tendría que haberse quedado resistiendo y suicidándose como hizo Allende. Lo llamó cobarde. Incluso. Lo llamó cobarde y dijo, mira, había gente que moría por sus valores, como si fuera algo loable. Suicidarse cuando vienen a darte un golpe de estado y resistir, en vez de tratar de darlo vuelta, que fue lo que hizo Evo. Se escapó para permitir que un año más tarde ganara de nuevo el MAS en Bolivia. Pero yo no soslayaría ese peligro, y eventualmente, si hubiera algún tipo de acto que buscara desestabilizar al gobierno, que buscara anticipar el final de este gobierno o lo que fuere, lo único que va a tener este gobierno para sostenerse va a ser el apoyo de la gente. Por eso es importantísimo empezar a tomar medidas para el pueblo ya, porque es la única red de contención que tiene este gobierno ante
el avance ya probado, ya a esta altura no son suposiciones, no son elucubraciones, está probado, de una derecha que además se va a poner cada vez más picante, se va a poner cada vez más dura, porque en el contexto de un mundo que está yendo a la guerra, para Estados Unidos la seguridad de su patio trasero va a ser mucho más importante, y porque en un continente que está girando a la izquierda, la elección de Argentina del año que viene quizás sea la única oportunidad que tenga la derecha de recuperar un bastión importante en la región, y entonces le van a poner todas las fichas a que gane o Macri o algún candidato similar y que no gane el peronismo. Y si a eso le sumás los recursos naturales, el problema de la inmigración, digo, todo lo que está sucediendo indica que ese tipo de intervenciones políticas y parapolíticas de Estados Unidos en la región va a ir incrementándose, que va a ir aumentando en los próximos meses, en los próximos años. Hay que estar preparadísimo para eso, porque si no, no la contamos. Yo tengo entendido, viste, el tema del ingreso universal que se está discutiendo en muchos países del mundo, no por la crisis puntual de ahora, sino que había empezado por el aumento de la tecnología, ¿no? Como van cayendo los puestos de trabajo, manejando las dos opciones. A mí me gusta más la opción, sinceramente, de bajar la carga horaria. Me gusta más la opción de bajar la carga horaria laboral para que haya más gente trabajando, pero bueno, no importa lo que pienso yo. Bueno, esta medida de la tarjeta, de aumentar el gasto, fue hablada ante Cristina y Alberto y fue acordada. Cristina va viendo las cosas que se van a hacer, y tengo entendido que ellos dos hablaron también de mandar un proyecto al Congreso o de apoyar un proyecto en el Congreso. Digo mandar porque tendría una característica distintiva, que sería que iría con un financiamiento. Diría, bueno, vamos a hacer esto y lo vamos a financiar de esta manera, ¿sí? Y entonces el Frente de Todos estaría teniendo un proyecto de ingreso universal financiado. Hay que ver después si pasa por el Congreso, pero un poco apunta a eso. Sí. Pero repito, todo eso tenés que armarlo en una narración política que le explique a la población lo que estás haciendo. Sí, y te agrego algo más. Yo creo que si el gobierno manda un proyecto hacia el Congreso, aunque no pase, es un gol para el gobierno. Porque poner a la oposición a decir, miren, nosotros no queremos esto, me parece que es más interesante que lo que se está discutiendo ahora, en todo caso. Bueno, claro. Ahí siempre tenés un problema, ¿no? con esto, porque la cancha siempre está inclinada, digamos, una cantidad de grados que hacen algunas cosas medio imposibles. No estoy hablando de la política, sino cuando vos decís narración, hay una cuestión allí política, pero también una cuestión mediática. Y la verdad es que si vos, por ejemplo, para bajar el déficit, hoy está instaladísimo el tema del déficit, y yo no soy hincha del déficit, a mí yo creo que hay que gastar lo que se tiene y no hay que gastar lo que no se tiene, ¿no? O sea, pero lo hago de un razonamiento hogareño, no lo hago de un razonamiento de gente de Estado, pero sí me parece que ahí, si vos, por ejemplo, vas a bajar el déficit haciendo más progresivos los impuestos o haciendo que los que más tienen más paguen, vos necesitas hacer algún tipo de corrección mediática, porque los que más tienen son los dueños de los medios, que van a hacer que tu narración política se transforme en silencio. Entonces no vas a poder convencer a nadie. Yo quiero hacer hoy una revalorización de lo que fueron las cadenas nacionales en los gobiernos de Cristina. Yo sé que mucha gente se enojaba, incluso yo me acuerdo que hablaba en esa época con Escochimarro, un defensor de las cadenas nacionales. Yo no sé dónde anda, creo que se hizo macrista, no sé dónde está, pero sí, no sé, son esos personajes que aparecen y desaparecen. No sé cuándo se hizo macrista. No sé cuándo se hizo, es muy buena. Después de estar con Cristina. Claro, bueno. Es muy buena esa. Pero bueno, había, cuestionamiento por las cadenas nacionales. Él lo defendía, ahora no lo defendía desde este lugar, no sé desde dónde lo defendía. Cristina, cuando lo dijo, lo planteó muy bien. Dice, yo tenía que intervenir de modo tal de que se escuchara lo que yo estaba diciendo sin mediaciones, ¿no? Para que se entendiera y que vieran que yo no les estaba escamoteando tal cosa, no les estaba mintiendo. Hace poco creo que lo dijo. Entonces, hay que ver cuáles son las herramientas para dar esa disputa también narrativa. Porque hoy no tenés. Francia puede estatizar, entre otras cosas, porque el sistema de medios es mucho más democrático que el de acá, no está tan concentrado, y el sistema de medios públicos en Francia funciona mucho mejor. Entonces vos podés ahí dar debates con los franceses y con la francesa. Acá es más complicado porque te cuenta el aje. Entonces es difícil, ¿no? No, obviamente que estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que yo creo es que hay veces que hay algunas movidas que son lo suficientemente potentes
como para hacer dudar a la gente, ¿no? Como para ponerla a pensar un poquito. Y me parece que lo de las cadenas se puede instrumentar, ¿por qué no? Lo de las cadenas Alberto no lo hacía para cuidar su relación con cierta clase media, que creo que ya está a 1000 kilómetros de Alberto, esa clase media, ¿no? Sí. No creo que se enoje por eso. No hay ningún activo que cuidar. No, vos tenés que llegar a todo el mundo y en virtud de eso, digamos, darle, me parece, a tus proyectos, a tu narración, una relevancia. Pero además, Robert, me parece que lo primero que tiene que hacer el Frente de Todos es recuperar a su gente. Sí, que su gente sí lo va a escuchar. O sea, si hace una cadena nacional Alberto, o si habla Cristina, que la escucha todo el mundo, esas cosas obligadamente después van a tener que estar en todos los medios, ¿sí? Pero sobre esto, sobre el contexto internacional en el que nos movemos y sobre el rumbo que se ha decidido seguir. Claro. ¿No? Yo estoy esperando y mi deseo es que la unidad tenga la suficiente solidez como para que comience a ser uno solo y lleve a cabo un proyecto que sea apoyado 100% por cada uno de los actores sin retaseo. ¿Sí? Me parece que debería surgir la unidad y el rumbo debería surgir de la relación de fuerzas clara que hay hoy a favor de Cristina, pero con Cristina modificando algunos criterios como los que aparentemente están modificando, porque se debe dar cuenta que hay cosas que no se pueden hacer en este vendaval financiero internacional y ella es pragmática y modifica sus posiciones, y me parece que a partir de ahí, una vez marcado un rumbo, si es apoyado por todos, yo sigo pensando que el ingreso de Massa al gobierno sería bueno, creo que sería bueno. Puede haber novedades con eso. Ajá. Por lo menos, a ver, para no hacerse los misteriosos y contar lo que uno sabe. Hay gente del equipo de Massa a la cual le pidieron que empezara a estudiar los datos de la economía, los datos coyunturales de la economía, los de ahora. ¿Sí? Estoy hablando de economistas que no son parte de ese grupo de 6 que estuvieron en el asado hace un par de meses, sino que ya son funcionarios del gobierno, en roles, digamos, más de segunda línea, si se quiere, pero que forman parte del Frente Renovador y que en las últimas 48 horas le dijeron, che, mira, acá tenés una carpeta con los datos más actuales de la economía, anda aprendiéndotelos. Bueno. Claro, porque él, si es jefe de gabinete, estaba hablando de tener dos como tenía Marcos Peña, dos importantes abajo de él, ¿no? Alguien, digamos, en el rol que ahora tiene Jorge Neme, que era el rol que tenía Cecilia Todesca cuando era Santiago Cafiero, y una segunda figura que podría aparecer ahí dentro del ámbito de la jefatura de gabinete. Bueno, ojalá, yo creo que sumaría. Yo creo que sumaría. Bueno, y otro dato que apareció, ¿viste? Es el uso de la capacidad instalada de la industria. Fuerte, es casi 70, ¿no? Sí. Yo digo, ahí es donde vos ves, porque si no todo parece igual y a todos le cuesta mucho ver las diferencias, porque dice, pero yo estoy peor que con Macri, ¿viste? Bueno, Macri tuvo 48 meses, 46 cayó la industria, ¿no? Bueno, uno es un modelo de producción industrial y el otro era un modelo de capitalización financiera. Son dos modelos distintos. Bueno, a lo agarró la pandemia y la guerra, y lo chocó de frente, ¿no? Más allá de las internas y la herencia y qué sé yo. Pero es muy impresionante que aún en esta crisis siga creciendo la capacidad instalada de la industria, ¿no? Y no obstante la utilización. Y no obstante eso, están tan envalentonados que tenés a Nelson Castro gritándole a Mendibron que no puede decir que este gobierno es desarrollista. Sí. Claro, está sacado Nelson, me acuerdo de cuando gobernaba Macri se iba a hacer coberturas en el extranjero con tal de no hablar de la situación del país. No se lo veía tan urgido por denunciar en ese entonces. Bueno, nos vamos. Bueno, nos reencontramos mañana entonces. Dale.